SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, la luz que viene, los cambios que el gobierno prepara para la factura y para el sistema. Tras un calambrazo y otro, tras un récord y otro, tras hoy el miércoles más caro de la historia y mañana el día más caro de la historia, el gobierno por fin reacciona. El gobierno, en consecuencia, tiene un objetivo y tiene un plan. Y pronto, este es el anuncio que quiero haceros, incorporaremos en los consejos de ministros nuevas medidas a ese plan que supongan nuevos amortiguadores sociales para que el coste de la energía no impacte de lleno en la economía de los hogares y menos aún en la economía de los hogares más vulnerables. Es el anuncio que ha hecho Pedro Sánchez a los suyos, al Partido Socialista. Y es lo que adelanta el nuevo recibo de la luz, la nueva modificación que va a tener 3 hitos. Va a haber cambios fiscales, va a haber cambios sociales y va a haber cambios en el sistema de fijación de precios. Todo mientras el precio de la luz sigue subiendo y sigue subiendo y sigue subiendo. Eladio Meizoso, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. El megavatio hora se pagará mañana de media a 141,71 euros en el mercado mayorista. Nuevo récord histórico, €1,5 por encima del anterior, del pasado jueves, y el triple que el jueves equivalente de hace un año en que estuvo a 45. Así que lo previsible es que mañana tendremos precios al consumidor en la tarifa regulada por encima de los de hoy, en que el precio más bajo es de 18 céntimos kilovatio hora, por encima de los 14 de máximo el miércoles equivalente de hace un año. Esto es lo que tenemos ya. Lo que vamos a tener, ya les digo, tiene 3 ejes de reforma. Así que vamos a ir uno a uno porque lo primero que vienen son cambios fiscales. Capítulo 1. Medidas fiscales. El Ejecutivo va a levantar el pie en el acelerador de los impuestos que gravan a la electricidad. Lo anunciaba hoy. Estamos trabajando en todas las medidas posibles fiscales de reducción. La ministra Teresa Rivera. En el mercado mayorista y organización de mecanismos alternativas. Y efectivamente una de las posibilidades que hay es trabajar sobre esta hipótesis, ¿no? Que haya otros elementos fiscales que tengamos que retocar, aunque sea de manera provisional. Elementos fiscales que habrá que retocar de manera provisional, dice el gobierno. Eso en castellano significa 2 cosas. Primero, el IVA reducido, que hoy tenemos del 21 al 10%, puede estar aquí para quedarse al menos 1 o 2 trimestres más, hasta que pase el empujón de precios que a día de hoy está viviendo la luz. Así que podemos tener un IVA al 10%, 3 o 6 meses más. Y, segundo, además se puede reducir el impuesto sobre la electricidad, el impuesto que grava precisamente esto, la fabricación y la distribución de la luz. Esas son las 2 claves, esas son las 2 rebajas fiscales que prepara ahora el gobierno, Eladio. Teresa Rivera admite que una de las medidas es la posible suspensión temporal del impuesto eléctrico del 5%, pero sin confirmación definitiva, y dice que no se darán detalles del paquete que se prepara para este próximo Consejo de Ministros o el siguiente hasta que se haya completado. Está pendiente la prórroga de la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica, que vence el día 30, ya ha sido anunciada, mientras que la bajada del IVA al 10% está en vigor hasta final de año. Esta es ahora mismo la primera batalla que va a dar el gobierno en los próximos consejos de ministros, bajar la factura fiscal, y hay 5 impuestos que el gobierno puede aliviar. Estos son los 5 impuestos que gravan la luz, y el primero que puede caer es este, el impuesto sobre la electricidad. Es un 5,1% del precio de su factura, y es un impuesto que, sorprendentemente, hemos heredado y seguimos pagando. Se creó en 1992 para compensar a la industria por los costes de generación a base de carbón. A día de hoy seguimos pagándolo. 20 años después se sigue pagando y sigue reportando cantidades millonarias. En el año 2015 se reconfigura como un tributo sobre fabricación, pero insisto, desde el 92 y heredado hasta hoy, seguimos pagando ese sobrecargo del 5% que hoy sigue presente. Este es el primer impuesto que puede caer. El segundo es el IVA reducido.
El decreto ley que hoy aprueba el Gobierno contempla, como ya hemos anunciado previamente, una rebaja del 21% al tipo reducido del 10% del IVA aplicable a la electricidad. Ese anuncio lo hacía el pasado 24 de junio la ministra María Jesús Montero, y es el IVA reducido, ahora mismo al 10%. Esta segunda palanca, este segundo impuesto también puede bajar. El Gobierno puede sostenerlo bajo al menos 6 meses más. Así que esos dos impuestos servidos ya. Hay un tercero que ha sido menguado, tocado ya y que puede tocarse de nuevo, el impuesto a la generación eléctrica. Este Consejo de Ministros ha aprobado una reforma importante para abordar lo que se llama déficit tarifario. ¿Qué es el déficit tarifario? La diferencia entre lo que cuesta producir la electricidad y lo que se obtiene por su venta. Y lo ratificó después José Manuel Soria. Corría el año 2012. Es un anteproyecto de ley que incorpora, por un lado, medidas fiscales con el objeto de obtener ingresos adicionales que vayan encaminados a hacer desaparecer el desfase entre ingresos y costes del sistema eléctrico, y por otra parte va orientado... Era un impuesto que pretendía pagar a las eléctricas porque lo que pagábamos en el recibo no cubría los costes de fabricar electricidad. Aquello fue un sistema que permitió hasta 30.000 millones de ingresos, pero que a día de hoy ha seguido vigente. El Gobierno ha desactivado en parte, se ha vuelto a activar. En fin, es un impuesto intermitente que puede desaparecer definitivamente y del que se detrayeron 700 millones de euros. Así que, de momento, estos tres son los grandes ejes. Impuesto a la electricidad puede caer, IVA puede quedar menguado al menos 6 meses más, e impuesto a la generación eléctrica puede caer también. Y además el Gobierno añade otras posibles bajadas de impuestos. No es descartable que en situación tensa como esta haya que volver a hacer lo que ya hicimos en su momento, la suspensión de algunos de los elementos fiscales con carácter excepcional y provisional. Y eso significa otros 20% de peso en la factura, porque ahí se incluyen peajes y ahí se incluyen alquiler de contadores. Los peajes los fija la CNMC cada año. El alquiler de contadores es lo que usted paga por el dispositivo instalado en su hogar para realizar las lecturas de consumo. Y en cada una de sus facturas estos dos conceptos pesan otro 20%. En total, de estos 5 impuestos, la factura aumenta casi el 50%, algo menos ahora con el IVA menguado, pero en cualquier caso, esta puede ser la primera clave de reforma. De momento, levantar el pie del acelerador de los impuestos. Este es el primer eje de la luz que viene. Una luz con menos impuestos, al menos 3 impuestos menos. Segundo eje, medidas sociales. Y aquí hablamos fundamentalmente de ampliar el bono social. Esto es lo que plantea el Gobierno. El bono social es ese derecho a descuento de entre el 25 y el 40% para los hogares más vulnerables. Y es un bono que durante la pandemia llegó a acoger a casi 1,5 millones de usuarios, pero que a día de hoy ha perdido enorme cobertura. De hecho, solamente en el último mes 146.000 personas dejaron de ser beneficiadas por ese bono. Es un bono que, aunque uno tenga derecho, tiene que solicitar, es un bono que hay que renovar cada 2 años y es un bono que, precisamente por las cuestiones burocráticas, está funcionando solo de aquella manera. El Gobierno dice ese bono social ha de ampliarse, lo decía la vicepresidenta Yolanda Díaz. La factura de la luz hoy es un problema para nuestra sociedad, para las familias, para todas las familias, para las pequeñas empresas y los autónomos, pero para que la recuperación sea justa. Por tanto, con que agilicemos las medidas y actuemos ya, pasemos de las palabras a los hechos, será posible bajar el precio de la luz. Me alegro que el presidente del Gobierno señale que se compromete a bajar la factura de la luz antes de que termine este año. Así que ahora mismo, bajada fiscal 1, aumento del bono social 2 y nos queda la tercera parte. Esas 2 van a ser inmediatas en consejos de ministros próximos. El cambio de sistema de fijación de precios es lo que el Gobierno lleva mascullando y
preparando durante mucho tiempo y ahora se plantea una nueva fórmula. Saben ustedes que la fórmula actual es la de meter todas las fuentes de energía en lo que se llama pool, en el pool de la energía, y pagarlas todas al precio más alto, al precio marginal, con el argumento de que se tiene que pagar lo más alto para que todas las fabricantes de energía, desde el carbón hasta la solar, todas ellas estén operativas. Bueno, pues el gobierno plantea un nuevo sistema, un sistema llamado Pay as Bid. Se paga como se puja, de forma que cuando una eléctrica ofrezca electricidad a 20 euros, se le paguen 20 euros y no los 100 que puede marcar el gas, el precio más alto. Esta es la propuesta que el gobierno está negociando ya con algunas eléctricas y es la posición que hoy responden algunas de esas eléctricas, porque hoy Endesa decía: hágase lo que se haga, no se hagan barbaridades. Esta era la advertencia del consejero delegado de Endesa, José Bogas, al gobierno. Espero y deseo que, siendo medidas correctas, se consiga bajar el recibo de la luz, sin hacer barbaridades. Y este es ahora mismo el gran asunto clave: cambiar el sistema de fijación de precios. Jorge Morales de Labra, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo puede cambiar esto? ¿Qué significa este Pay as Bid? ¿Se paga como se puja? Bueno, esto significa que efectivamente, en lugar de cobrar la última oferta, digamos, de marcar el precio de todas las demás, pues cada uno cobra el precio de lo que ha ofertado, ¿no? Pero no nos engañemos, el gobierno no está hablando de instaurar masivamente un pay as bid en el mercado mayorista de electricidad, está hablando de hacer unas subastas específicas a largo plazo que complementarían a ese mercado mayorista, y en esas subastas es donde aparecería el sistema Pay as Bid. Es decir, no plantea acabar con el sistema marginalista, sino reducir el ámbito del sistema marginalista. Y eso significa que tendríamos un grueso, nuestro sistema tal y como está a día de hoy, y un complemento para ese sistema. ¿De cuánto? ¿Esto puede cambiar de verdad el sistema de precios? ¿Esto puede de verdad abaratar el precio de la luz? Puede hacerlo. De hecho, en España estuvo funcionando hasta el año 2009, funcionó durante unos años, un par de años o 3, hasta el año 2009, pero el problema que tiene en este momento es que las eléctricas no tienen ningún incentivo a vender a un precio por debajo del que están marcando los mercados de futuros. Me explico. Si yo soy propietario, pongamos, de una central nuclear, y ahora estoy vendiendo esa energía nuclear en el mercado mayorista, en ese pool que describía muy bien, lo estoy vendiendo a 140 euros el megavatio hora para mañana, 141, ¿qué incentivo tengo yo ahora a vender el año que viene, que está cotizando por encima de 90, por debajo de ese nivel? Difícil. Es decir, este tipo de subastas, cuando se hacen a muy largo plazo, cuando son subastas que se llaman las emisiones primarias de energía, ¿no? Es una parte de la capacidad de producción del sistema que se subasta a largo plazo, ¿vale? Efectivamente, ahí a largo plazo pues se moderan esas desviaciones, pero normalmente nunca se hacen estas subastas en un momento de tensión como el que estamos viviendo ahora mismo, que es inédito en la historia del sector energético, no solo en España, sino a nivel europeo. Es decir, para que ese sistema de Pay as Bid, de se paga como se puja, funcionara, primero, deberíamos contar con jugadores que no sean las tres grandes eléctricas. Segundo, deberíamos contar con cierto volumen, con mucho, megavatio en esa otra subasta alternativa. Claro, y además de cierto volumen, hacerse en un momento propicio. ¿Vale? Cuando tú subastas energía en el momento donde todo el mundo está intentando comprar energía a precio barato, naturalmente, ¿vale? Pues es que es muy difícil conseguir eso. Es muy difícil, o sea, es decir, a horas de estabilizar los precios se estabilizarían, sí, pero por arriba. O sea, es decir, podríamos lograr no tener sustos todos los días, no tener portadas de informativos diarias sobre el precio de la luz, cierto, pero a costa de pagar más todavía. O sea, es decir, a costa de conseguir una estabilidad de precio, igualando el precio a un nivel muy superior al que estamos pagando ahora. Esto es el nuevo sistema de fijación de precio. Y esta es la tercera pata, ya digo, que viene a medio-largo plazo. Las dos inmediatas son las dos que hemos contado: bajada de impuestos y aumento de las coberturas del bono social. ¿Suficiente para compensar esta subida de la luz? No. A mi juicio no. En primer lugar, la primera, la de impuestos, realmente tiene un margen que yo entiendo es muy corto, ¿no? Efectivamente, lo del IVA se puede prorrogar, pero como muy bien ha explicado,
unos meses más, no mucho más, porque luego tenemos a Bruselas enfrente y habría que negociar la bajada del IVA. Sí que anticipo que creo que hay un hueco ahí, pero es a largo plazo, que es mantener de por vida el IVA reducido en la electricidad, pero sobre un tramo de la factura, sobre lo que llamaríamos el consumo mínimo vital. Tal y como tiene en Francia, tal y como tiene Italia. Correcto. Esto es lo que estoy absolutamente convencido que se puede negociar con Bruselas y tendría posibilidades de salir adelante. Ahora, mantener un IVA reducido a todo el sector doméstico de por vida, ya le digo yo que va a ser prácticamente imposible, más con las advertencias que tiene España, ¿no? Sí. Por tanto, bueno, eso es una medida que tiene cierto recorrido, no cabe duda, pero no en el corto plazo. Recordemos que el presidente del Gobierno se comprometió en una entrevista este fin de semana a que durante este año el precio fuera igual que en 2018 y para que eso ocurra tiene que bajar la luz de aquí a diciembre de una forma muy importante, no es una reducción pequeña, ¿vale? Sí. Por tanto, ahí no veo mucho margen. En el impuesto de electricidad, el 5% sí que hay margen, pero el problema del impuesto de electricidad es que su destino es 100% comunidades autónomas. Es que la financiación autonómica depende de ese impuesto. Entonces, claro que se puede retirar, pero hay que compensarlo por otro lado. Y todos sabemos cómo están las cuentas del Estado para ver de dónde va a sacar el dinero el Estado para resarcir a las comunidades autónomas de la pérdida de ingresos derivados del impuesto de electricidad, ¿no? Por tanto, hay recorridos, no cabe duda, pero hay un recorrido políticamente muy complejo que dudo mucho que pueda estar resuelto de aquí a diciembre. En la primera pata queda todavía el impuesto sobre la generación eléctrica. Perdón. Que ya se descuenta que desde el 1 de octubre se va a prorrogar, ¿no? ¿Cuál es el problema de ese impuesto? Lo voy a decir claramente, es que ese impuesto en realidad es un juego de trileros que inventó el Partido Popular en el año 2012, pero no es un impuesto real. ¿Por qué? Porque el 100% de la recaudación de ese impuesto retorna al sector eléctrico. Es decir, el colectivo industrial pagaría más si se mantiene ese impuesto, ¿vale?, a costa del colectivo doméstico y pymes que pagarían un poquito menos. Pero es un tema de reparto. Al final la factura sería exactamente la misma, ¿vale? Por tanto, también, bueno, creo que se puede hacer, pero ojo, porque eso de forma neta en el sector no supone una rebaja. Nos queda bono social, le decía, bono social ampliado. Sí. ¿Y esto? Ahí sí, yo creo que allí hay claramente margen, pero ahí lo que ocurre es que, claro, un mayor bono social requeriría ver cómo se financia. Ahora mismo el bono social se está financiando por parte de todas las comercializadoras eléctricas. Esto quiere decir que todo el mundo está pagando en su recibo una pequeña aportación para que esas personas que están en situación de vulnerabilidad pues tengan una ayuda, ¿no? Entonces, claro, ¿se podría hacer? Claro que se podría hacer, naturalmente, pero el problema que tiene es que evidentemente eso sube el recibo de todos los demás, tal y como está configurado ahora. Cuestión distinta es que se inyectara dinero de otro sitio, por ejemplo, de la mayor recaudación de IVA, ¿vale? Se inyectara dinero para esto. Esto lo veo más fácil, ¿vale? Pero desde luego, desde subir el recibo a todos los demás para aumentar el bono social, creo que también sería una medida problemática en este momento. Hay una cosa, Javier, si me permite, que es el CO2. Ahí hay un pseudoimpuesto, no es estrictamente un impuesto, pero hay una recaudación de los ingresos por CO2 que estos sí se han hecho otras veces, y yo creo que a eso se refería la vicepresidenta cuando decía que ya lo han hecho otras veces, ¿vale? Y ahí hay un exceso de recaudación este año respecto a lo previsto en los presupuestos generales de Estado, que sí que puede inyectar en el sector eléctrico. A mí me parece que precisamente esa vía es la más rápida y la más fácil, ¿vale? Es una parte, es una pequeña parte, sería en torno a 1.000 millones de euros. El problema que tenemos es de más de 5.000, ¿vale? Pero bueno, pero es una parte relevante. Pues Jorge Morales de Labra, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un placer. Esta es la luz que viene. Menos impuestos, más bono social y todavía por ver si un nuevo sistema de fijación de precios. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Cadena SER. La radio.